¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Contragolpe en KPFK, en el 90.7 de FM de Los Ángeles, kpfk.org. Saludo acá en la producción a José Benavides. Y recuérdame, mi querido José Benavides, el nombre de mi amigo acá en los controles, hombre, porque me los cambian. Darren Ford. ¿Lo dije bien? Darren Ford. Darren, how are you, my friend? It's very nice to see you again in this show. Here, Contragolpe, KPFK, Los Ángeles, Practicing my English just for the future. Bueno, señoras y señores, pues muchísimas gracias. Invité a través de mi página de internet, rubenluengas.com, para que nos escuchen también aquí en KPFK, y lo he mandado a través de Twitter. Yo me imagino que muchos mexicanos a través de la internet nos estarán escuchando allá en México. Les invito a que entren a @RubenGLuengas y puedan realizar comentarios. Si es que no quieren llamar vía telefónica en vivo aquí a Los Ángeles, ya cambió el horario de verano allá, es de verano, de lo que sea, en México ya cambió, por lo tanto tenemos nuevamente 2 horas de diferencia con respecto a Los Ángeles, California. Acá son las 9:30, allá son las 11:30, ojalá que den señales de vida de que nos están escuchando a través de la internet allá en México, para establecer un puente de comunicación entre Los Ángeles, México y cualquier otra parte del mundo. Este programa lo escuchan algunas personas. Cuando lo hacíamos antes de que tuviera yo que irme a otras partes, nos escuchaban de diferentes partes de los Estados Unidos. Lo siguen haciendo, pero nos hablaban de Vancouver, allá en Canadá. En fin, vamos a tratar de que sepan que nuevamente andamos por acá, realizando nuevamente Contragolpe. La semana pasada tuve a Ofelia Medina. La tuve en vivo, y la parte de la entrevista que realicé para rubenluengas.com entre noticias. Y ahí está subida ese video, ya lleva miles y miles y miles de vistas ese video de Ofelia Medina, pero la parte del programa como tal vez podríamos un día subir nomás la parte que fue del programa de la vez pasada. El día de hoy tengo como invitado a Álvaro de Regil. Álvaro de Regil, ustedes los pueden encontrar en Twitter también como @cántabro, @cántabro. Y ahí está Álvaro de Regil. Hoy lo tengo invitado aquí en este espacio de Contragolpe para platicar acerca de la situación de México. Es inagotable cualquier parte del mundo, lo que está ocurriendo en el mundo, etcétera, ¿no? Pero evidentemente México pues reviste una caray, déjeme aquí bajarle a mi teléfono porque están entrando. Entonces, Álvaro de Regil, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un honor para mí estar en tu programa. Hace tiempo que no platicábamos, pero es la primera vez que regreso a tu programa en el que estabas desde hace tiempo, y que fue la primera vez que tuve la oportunidad de participar en tu Sí, ¿verdad? En tu Viniste programa, aquí, ¿no? Sí. En aquel hace más de un año, como año y medio. Sí, sí. Y luego allá en Univisión América fuiste un par de veces también. Varias veces, sí, más de 2 veces, sí. ¿Y qué, se asustaron allá o qué? Bueno, Álvaro sí, de Regil. a lo mejor. Álvaro de Regil, bueno, en esta ocasión, platicando durante la semana, ¿no? Y pensando acerca del programa, pues platicando con Álvaro, le dije, oye, pues vente el miércoles, ¿no? Para justamente hablar acerca de la situación de México. Y se nos va a ir rapidísimo la hora. Les voy a dar el teléfono a gente que quiera de aquí de los Estados Unidos o de México o de cualquier otra parte. Es el 818-985-5735. 818-985-5735. Además, también yo les quiero recordar que esta estación pública, KPFK, históricamente pública, que tiene una historia muy importante en los Estados Unidos, está realizando recaudación de fondos. De esto es lo que se sostiene esta estación. Por lo tanto, KPFK está requiriendo del apoyo económico de las personas que así se los maneje su conciencia y sientan que esta estación les ofrece algún tipo de alternativa. Entonces, aquí me pone el señor Benavides lo siguiente: le recordamos que estamos en recaudación de fondos, necesitamos que ustedes apoyen su radio KPFK a mantenerse al aire, y dice, conviértanse en miembros de KPFK y de Contragolpe por una pequeña donación de $25. Llamen al 818-985-5735 y apoyen a la estación KPFK.
KPFK. Yo evidentemente, como ustedes saben, nunca antes, nunca ahora recibo ni un solo centavo de mi participación en esta estación. Esto va directamente para la estación KPFK. Quienes gusten así hacerlo, repito, 818-985-5735. Y para quienes quieran participar del tema de hoy, con Álvaro de Regil, al 818-985-5735, pues que es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. ¿Por dónde arrancamos? Es decir, bueno, pues yo tengo que hacerte la pregunta en lugar de decirte por dónde arrancamos. Primero, Álvaro, más o menos, rapidísimo, así a ojo de pájaro, diles, porque a lo mejor hay mucha gente que no sabe quién eres. Pues quién es Álvaro de Regil. Sabían quién era Ofelia Medina, Lorenzo Meyer, Genaro Villamil en los programas anteriores. ¿Quién es Álvaro de Regil? Si les puedes decir a la audiencia más o menos en apretada síntesis, ¿cuál es tu área de conocimiento? ¿A qué te dedicas? ¿A qué horas vas al PAN? No, no es cierto. Claro, Rubén. Mira, muy sintéticamente, tengo más de una década que me dedico a el análisis de los problemas socioeconómicos desde un ángulo global, y tengo un proyecto que se especializa concretamente en el tema de los salarios. El proyecto es la iniciativa JUSEMPER, y el proyecto es Salarios Dignos Norte y Sur, y básicamente lo que nosotros hacemos es hacer comparaciones de lo que están pagando las empresas en todo el mundo por hacer el mismo trabajo en el sector manufacturero, y básicamente lo que hacemos es exponer la explotación laboral que sucede en todas partes del mundo. Nosotros hacemos análisis para 33 países. Uh-huh. Y pues hablando de México, México es uno de los peores ejemplos de la explotación salarial. No estoy descubriendo el hilo negro, sale en muchísimas noticias. Nosotros lo que hacemos es que damos datos muy fuertes y muy concretos que exhiben ese gran problema de México. Uh-huh. Bueno, vamos a ubicar a México, México actual, diría yo, tú me llegas corrigiendo. Habría que ubicarlo, digo yo, en lo que muchísimos presidentes, porque cuando mencionas este concepto de nuevo orden mundial, inmediatamente algunas personas se asusten y dicen, ya, van con teorías de la conspiración, porque efectivamente está llena la internet de temas de... Pero es un concepto que utilizó, por ejemplo, el papá de Bush, el presidente Bush primero, uh-huh. Lo utilizó ante el Congreso de los Estados Unidos. Hay un discurso histórico de él, famosísimo, en el cual dice que vamos a triunfar y vamos a establecer el nuevo orden mundial. Y eso lo puedes encontrar en boca de cualquier cantidad de políticos. Algunos le cambian lo de nuevo orden mundial por nuevo orden internacional. El caso está que para mí me queda clarísimo que estamos ante el advenimiento ya desde hace muchísimo tiempo de esto, ¿verdad? Que es el nuevo orden mundial, que es el neoliberalismo globalizado, casi llegando a niveles ya pornográficos, ¿no? De este neoliberalismo. ¿Tú nos podrías decir más o menos, estás de acuerdo conmigo? Que para entender a este México actual habría que ubicarlo, y este nuevo orden mundial, los pilares de esto serían el decálogo del famoso Washington Consensus, el decálogo del consenso de Washington, que uno de sus pilares es privatizar hasta tu madre si es que te descuidas, ¿no? Porque ahora en México ya van con el agua, etcétera, ¿no? Sí, desde luego, Rubén. ¿Estoy en lo correcto? Estás totalmente en lo correcto. No estamos descubriendo el hilo negro. Hay muchísima evidencia ampliamente documentada. Hay libros de texto que hablan y explican en detalle cómo desde hace más de 3 décadas inició en Estados Unidos y después se difundió por todo el mundo este nuevo sistema capitalista, porque antes de él pues también había otro sistema capitalista, pero era muy diferente. Este nuevo sistema capitalista del nuevo orden mundial de George Bush, que recuerdo una frase que mencionaba George Bush padre en esa época, que también le llamaba la economía del goteo, que si recuerdas hablaba de que primero había que generar ganancias y después que no se preocupara nadie, porque por goteo le iba a tocar a todo mundo una parte de esas ganancias, ¿no? Lo cual es una vil mentira, porque lo que... Pues ya se secó, ¿no?, el goteo. Sí, no. O sea, ahora podríamos decir que es al revés, ahora te exprimen lo poco que te queda
para quedarse con ellos. Otra manera de explicarlo es, por ejemplo, lo que hizo el movimiento de Occupy aquí en Estados Unidos, que habla del 1%, ¿no? Que se queda con todo el dinero que le correspondía al 99%, ¿no? Sí. O el concepto de la sociedad 2080. En un famoso hotel de San Francisco se reunieron también, fíjate, estuvo Gorbachev ahí, y allí establecieron el criterio de que ya había un 80% sobrante de la sociedad, que para este nuevo orden mundial iba a bastar con el 20%, que van a ser el motor, pero el otro 80% debiera tener algo para poder seguir consumiendo, etcétera, pero era la parte sobrante de este nuevo modelo. Lo pueden buscar, no crean que, búsquenlo ahí en Google, pónganle la Sociedad 2080, y el señor Mikhail Gorbachev, en un famoso hotel en San Francisco, que no viene a mi memoria, participó de ¿No es el hotel de Sir Francis Drake? No recuerdo, ahorita lo buscamos. Es el hotel más famoso de... Pero hay mucha referencia. Ahora, habrá quien nos esté escuchando, Álvaro, y también con razón diga, no es a partir de lo de Bush, porque antes con Ronald Reagan y la señora Margaret Thatcher son los que empezaron con este neoliberalismo salvaje, y tendrían razón, ¿no? Sí, inclusive, o sea, en términos económicos, o sea... haciendo el análisis desde un ángulo económico comenzó antes en los años 70 cuando Richard Nixon rompió con el patrón oro. En ese momento fue cuando se terminaron los 30 años gloriosos de la recuperación económica mundial a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que operaba el patrón oro, pero lo más importante es que operaba un capitalismo. Con esto no quiero que se entienda que estoy apoyando el sistema capitalista, pero había un capitalismo que le llamaban keynesiano, porque fue muy influyente un economista inglés, John Maynard Keynes, que fue un capitalismo regulado. Fue uno de los autores en la conferencia de Bretton Woods de lo que existe ahora, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, aunque muy pervertidos de acuerdo a lo que él proponía, pero básicamente explicado en términos muy llanos, era un capitalismo que ponía dinero en el bolsillo de los trabajadores. Sí. Y ahora es totalmente al revés. Ahora el sistema capitalista es un sistema que pone el dinero en el bolsillo de los empleadores. Bueno, ubícanos en este contexto, ubícanos esta administración en la cual yo lo digo así, la figura visible es Enrique Peña Nieto, porque es obvio que hay toda una maquinaria detrás de él, que es la que la puso a Peña Nieto en el poder, y quien está detrás de Peña Nieto en la presidencia, ¿no? Yo así lo veo. Pero antes el señor Calderón, el señor Fox, el señor Zedillo, el señor Salinas, el señor Miguel de la Madrid, y nos podemos ir más para atrás. ¿Cómo ubicas a este México donde hay muchos sueños ahí, promesas, el Tratado de Libre Comercio que iba a traernos una incorporación a la modernidad, en fin, pero este México de ahora que ha llegado a una situación verdaderamente que tú le has llamado siempre de anomia, ¿no? Que ha llegado a esta situación tan tremenda. Yo hoy publiqué un artículo en el cual yo digo, México es un país torturado. Es un país torturado. Es un país torturado, destrozado, violado, secuestrado, saqueado, totalmente depredado. Yo considero, y en los últimos meses he estado insistiendo mucho en las redes sociales, que para que realmente empecemos a intentar rescatar a nuestro país, los mexicanos, los ciudadanos de a pie, lo primero que tenemos que aceptar, lo primero de lo que tenemos que tomar conciencia es de que tenemos un gravísimo problema. Y ese gravísimo problema es por entender. Cuando lo pongo en las redes sociales, pregunto, ¿qué parte de México está secuestrado? Todavía no se entiende. Porque realmente es lo que le sucede al país. El país no tiene un gobierno, ni ha tenido un gobierno antes, sino son unos grupos oligárquicos impresionantemente corruptos que simplemente tienen al país secuestrado porque los que llegan al poder son exclusivamente los que están dispuestos a seguir aplicando una agenda para México, que forma parte de una agenda global en la cual México tiene una función, que es básicamente... Hay un papel designado. Hay un papel designado, ¿no? Este es el papel, el rol que va a desempeñar México, y dentro de él
pues millones de nosotros, ¿no? Mexicanos. Y digo dentro de él porque yo sigo y ahí voy y vengo y etcétera. Sí, dentro de él millones tienen asignado un papel, pero también millones, muchos más millones, están totalmente excluidos. Es parte de lo que decías ahí cuando hablabas del 80-20, o sea, y que decía Gorbachev que pues este sistema es nada más para el 20%. En este sistema, en todo el mundo, si tienes poder adquisitivo para consumir, existes, pero si no es, o sea, para el sistema, lo mejor es que de alguna manera desaparezcas o te desaparezcan, ¿no? Entonces el papel asignado para México en este sistema global es simplemente como proveedor de recursos naturales, tanto pues los hidrocarburos, el gas, hidrocarburos, gas, minería, otros recursos agrícolas y mano de obra a precios de lo que en el proyecto que yo manejo le llamamos desde hace mucho moderno trabajo esclavo, porque realmente es un trabajo de explotación. En algún programa tuyo, ya no recuerdo si fue por vídeo o por de los que hemos radio, hecho para de los que hemos entre hecho, noticias. Sí, te comentaba que, y eso fue hace ya casi un año, ¿no? Ahora debe de ser peor, pero hace más o menos un año, o un poco menos, el promedio de los salarios en México, de acuerdo a cifras oficiales del INEGI, era que la gran mayoría de la población ganaba, cuando mucho, 5 salarios mínimos. Estamos hablando del 87% de la población. 5 salarios mínimos. Y el costo de la canasta básica indispensable de 40 productos, es una canasta que manejan varias universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Obrera de México, también se ha metido en un proyecto similar, la Universidad Iberoamericana de Puebla. El costo de esa canasta hace poco menos de un año era de 11 salarios mínimos. Entonces dime tú, si de acuerdo al INEGI, casi el 90% de la población asalariada dentro de la economía formal no gana más de 5 salarios mínimos y la canasta cuesta 11, imagínate el nivel de explotación. O sea, en México, por principios de cuenta y de manera permanente y sistemática desde hace mucho tiempo, se violan derechos básicos de la gente, empezando por los derechos laborales, empezando por un derecho constitucional del artículo 123, que es el derecho a un salario digno. Todos los días, cada minuto del día, un trabajador está siendo explotado porque se le paga un salario que no es digno, porque está lejos de proveerle de lo que necesita para mantener a su familia. Que es un tipo de tortura. Todo eso, es un tipo de tortura lenta. Sí. No, es un tipo de tortura. Y bueno, y tú ves, si te pones a ver las cifras que salen periódicamente en la prensa mexicana, pues hablan de que en los últimos 20 o 30 años se ha perdido el 70% del valor del salario. Pero hace 20 o 30 años el salario, que era mucho menos malo que el de ahora, de todos modos no era un salario digno. Se explotaba a la gente bastante. Pero ahora es una explotación impresionante. Y eso es dentro de la economía formal, que de acuerdo también a cifras oficiales, no pasa, y del Banco Mundial también, no pasa de ser del 40-45%. El otro 50 o 55% de la gente vive en la economía informal, en la cual los salarios son mucho menores, no se paga seguro social, no se paga nada. O sea, realmente es un país con una población que ha sido totalmente depredada, explotada, y hemos regresado a niveles de condiciones sociales que ya se consideraban que habíamos rebasado hace mucho tiempo, pero que son iguales o peores a los que existían en la época del porfirismo. Oye, y dentro de esto el campo mexicano, ¿qué ha pasado con los campesinos mexicanos dentro de este proyecto? Bueno, los campesinos mexicanos, tú sabes que ahora hay cientos, si no es que miles de pueblos fantasmas en México, porque a partir del Tratado de Libre Comercio, muchísimos trabajadores, muchísima gente del campo ha perdido su modus vivendi, ya no pueden realmente ni siquiera producir el autosustento de su familia, y han tenido que salir de sus poblados,
y han buscado como pueden o integrarse en las ciudades de México o venir acá, cruzar la frontera con todos los riesgos que eso implica, o en el peor de los casos integrarse al narcotráfico, que ya realmente es un sector de la economía mexicana, porque no hay oportunidades. O sea, cuando yo digo que México es un país secuestrado, es porque quienes están en el poder no tienen el menor interés, ni nunca se esforzaron por llegar al poder con la intención de lo que siempre cuando un gobierno se precia o dice que es democrático, estos gobiernos jamás han cumplido con su primera y más esencial responsabilidad, que es procurar el bienestar de todos y cada uno de los rangos de la sociedad. Ha sido totalmente al revés. ¿Y por qué es eso? Pues porque nunca llegaron con ese propósito, llegaron con el propósito opuesto, que es aplicar esa agenda de explotación de los recursos naturales, esa agenda de explotación de la clase trabajadora, y llevarse a cambio de aplicar esa agenda dentro del consorcio mundial, del sistema económico mundial que impera, pues una tajada, una tajada. Oye, ¿no? ¿Esto se le impuso a México? ¿O la clase política mexicana dice, bueno, vamos a hacer esto? ¿O se le impone a México? ¿O cómo está el tema? Vaya, vecinos distantes, no tan distantes, aquí con los Estados Unidos, etcétera. Nosotros sabemos quiénes son los globalizados y quiénes son los globalizadores. Es decir, se globalizó a México y le dijeron, o bailas este ritmo con nosotros o atente a las consecuencias, o cómo va la cosa. Sí, va más o menos por ahí, ¿no? Se puede especular un poco al respecto, pero yo diría que los grupos que siempre han estado en el poder, lo que yo le llamo la escoria ladrona, que básicamente es la oligarquía política y también la oligarquía empresarial, que tienen una puerta circulante o giratoria y que a veces de revolving door, ¿no? Sí, exacto, y que a veces están en el sector privado y después se pasan al sector público y después regresan. Sí. Pues siempre como ese cuate Gil, ¿no? Gil Díaz estaba en Hacienda, luego anduvo en teléfonos, exacto. Y así varios cuates de estos, así ¿no? hay muchísimos. Y no, México no es un caso especial, aquí pues, Dick Cheney. Sí. Dick Cheney, que estaba con Halliburton y muchos, Condoleezza Rice, que hasta tenía en la Chevron había un buque que tenía el nombre de Condoleezza. Bueno, no. Así eso no lo sabía. Sí, luego se lo quitaron, pero había un buque ahí petrolero que tenía el nombre de Condoleezza Rice. Sí. Bueno, el caso es que hace 35 años, cuando se acabó el paradigma de apoyo a la demanda y entró el neoliberalismo, el paradigma de apoyo a la oferta, pues realmente quienes están en el gobierno, aunque siempre ha habido una gran corrupción en México, a mí me parece que hubo un cambio de cuadros muy claro, porque a pesar de la corrupción y a pesar de las violaciones a los derechos humanos y a pesar de muchas cosas, había cierto grado de nacionalismo. Cierto grado de nacionalismo, sí. Y realmente lo que tenemos desde entonces es una clase gobernante, además de corrupta, totalmente cipaya. Si me explico bien con este término. ¿Cipaya? Cipayo es el agente que opera en su país para los intereses de gente en el extranjero. Pues entonces estamos llenos de cipayos en Estamos México. Totalmente. Pero por supuesto. Es una clase cipaya. Es una clase cipaya. No conocía el término, te soy sincero. No lo conocía. Sí, existe no es un término cultural, existe en el diccionario. El cipayo es el agente de los intereses extranjeros que opera en su país. ¿Se escribe con C? Con C. Con C, cipaya. O sea que con C y con Y. El joven del copete, cipaya. El joven del copete es un cipayo. Es un cipayo. Es un cipayo y todo su equipo son cipayos. Del PAN, Fox y todos estos son. Entonces, es un cipayazo, ¿verdad? Un cipayazo. Sí, bueno, entonces cuando tú preguntabas, bueno, ¿qué hacían ellos? O sea, ¿cómo sucedió? ¿Les dijeron? ¿Pero quién les manda? O haces esto. Hablando en plata, voy a sonar así medio conspira, pero ¿quién manda? ¿Quiénes son los amos de este asunto?
Digo, hablando, porque el cuentito de la democracia y todo, no, por favor. Los amos del mundo no es, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. No es. No, los amos del mundo tampoco son las transnacionales. Los amos del mundo son los inversionistas institucionales de los mercados financieros, porque ellos son los dueños de las acciones de las transnacionales. Y ellos, o sea, los Goldman Sachs, los Morgan Stanley, las grandes bancos europeos y estadounidenses, ellos son los que dictan la agenda pública. Bueno, pero todos los mexicanos dicen, pues ni modo, si nosotros llegamos o los ayudan a llegar al poder para esto, para que sean cipayos. Sí, claro, o sea, les dicen, mira, si quieres llegar al poder, comete el fraude que quieras, haz lo que tengas que hacer para ganar, y nosotros te reconocemos inmediatamente, siempre y cuando apliques la agenda que te estamos dando. O sea, tú tienes que privatizar esto, tienes que hacer esto, la educación hazla así, la salud hazla así, en el campo queremos que hagas esto. El petróleo venga a nuestro reino. En las minas, deja que entren todas las transnacionales, no te preocupes por andar vigilando si contaminan o no contaminan, en fin. O sea que... y ayúdanos también, por ejemplo, con los centroamericanos, no dejes que pasen por acá, hazles de policías nuestros, en fin. Pero todo esto es, o sea, te voy a dar ejemplos muy, muy clásicos y totalmente documentados. En 1933, a raíz de la Gran Depresión en Estados Unidos, que empieza en el 29, que estalla en el 29, durante el gobierno de Roosevelt, se pasó una ley, que es la ley Glass-Steagall, porque son los apellidos de los dos senadores que escribieron esa ley y fue aprobada. Y fue una ley diseñada ex profeso, o sea, con dedicatoria, para impedir que volviera a suceder lo que sucedió en 1929. ¿En qué consiste la ley Glass-Steagall? Bueno, la ley Glass-Steagall es una ley que separa a la banca de primer piso, le podemos llamar, o sea, es la banca que se dedica a atender a los consumidores normales, a las empresas que les piden préstamos, o sea, todo lo que son servicios financieros de consumo, cuentas de cheques, cuentas de ahorros, pequeñas inversiones en certificados que están asegurados, y la banca especulativa, la banca de segundo piso, la banca de inversión, la que juega todo en la bolsa. Entonces los separó y, por ejemplo, estaba prohibido que la banca de inversión especulara en la bolsa los préstamos hipotecarios, ¿sí? Bueno, esa ley duró desde 1933 hasta 1999, en la que hay un economista que los llamó el alto sacerdocio de la economía de la burbuja, a Alan Greenspan, Larry Summers y Robert Rubin. Robert Rubin fue, por ejemplo, chairman. Con Bill Clinton. Sí, con Bill Clinton, chairman de Citibank, pero también fue el secretario del Tesoro con Bill Clinton. Pues ellos fueron los que convencieron al Congreso y a Bill Clinton para que se aboliera en 1999, meses antes de que terminara el mandato de Bill Clinton, ¿no? Y 7 años después explotó la gran burbuja, porque como ya habían abolido esa ley, pues se empezó a especular con todo tipo de préstamos, los préstamos hipotecarios. En el caso específico de Estados Unidos, pues se especuló de manera gigantesca con todo lo que hacía Fannie Mae y Freddie Mac y todas estas empresas que manejan, semipúblicas que manejan los préstamos hipotecarios. Y ahí hay un ejemplo clásico de cómo los inversionistas institucionales son los que dictaron la agenda pública, son los que convencieron al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de que abolieran estas leyes para maximizar las ganancias. O sea, si llegara a México un presidente, vamos a decir, un presidente, un movimiento, un algo que dijera no. Para empezar, ¿tú crees que es viable, teniendo en cuenta la vecindad? Que llegara alguien que dijera, no, vamos a tratarnos con respeto, pero nosotros no. O sea, no quedó ya México totalmente enganchado. Claro. Y entonces cualquiera que dijera, vamos a desengancharnos de esto, vamos a respetar, pero vamos a volver un poco a criterios, no nacionalistas en términos
enfermizos. No. Entiendo que se puede vivir en una cuestión global, pero lo que se está globalizando, desgraciadamente, pues no es lo más bonito de la humanidad. Se están globalizando estos negocios que además están siendo depredadores del planeta, etcétera, ¿no? Y de los recursos naturales y tal, ¿no? Bueno, claro que se puede. Quienes creemos un mundo, olvidémonos de esquemas, porque aquí la gente luego inmediatamente entiende que sí, entonces son unos comunistas y son unos no sé qué. No, quienes creemos que un mundo mejor es posible, incluso dentro del criterio del capital, vamos a decir, y obviamente del comercio, sí, ¿no? ¿Sería factible pensar así o ya todo está controlado? No, es factible, pero obviamente tienen que tener el valor de enfrentarse a este gran poder, ¿no? ¿Sucede algo con el audio? No, simple y sencillamente que tengo que ir a una pausa, permíteme tantito, estoy hablando con Álvaro de Regil. Déjeme decirle que Marta Fernández de Los Ángeles le hizo una donación de $30 a KPFK. Marta, a nombre de KPFK, se le agradece muchísimo. Luego, si quieren hacerle alguna pregunta en vivo, vía telefónica a Álvaro de Regil, pueden marcar al 818-985-5735. Mucha gente llama y te manda saludos, dice aquí, pero no hace una donación. Dígale que un apoyo. Bueno, sí, ya estoy balconeando aquí. Este es un recado secreto. Casi me lo tuviste que haber mandado así por el teléfono rojo. Bueno, me pide aquí el señor Benavides que mucha gente está llamando, pero que si estiman el trabajo que se realiza en esta estación, sigan el ejemplo de Marta Fernández, que ha dado una donación a KPFK de $30, y regreso después de la misma con Álvaro de Regil. Esto es Contragolpe en KPFK. Está sintonizando Radio Pacífica KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara. Estamos en recaudación de fondos. Su apoyo económico es muy importante. Llámenos al 818-985-5735 o pueden ver todos los obsequios que se ofrecen en la recaudación simplemente yendo a kpfk.org. ¿Quién es el que anda aquí? Cricri. ¿Y quién es ese señor? El gran compositor infantil, los siguientes 3 miércoles a las 10:30 de la noche en su programa Encuentros con Gregorio Luque. Cricri, su música, su vida, sus canciones. Aquí, en el programa Encuentros, 10:30 de la noche. Los esperamos. El grillo cantor. Qué buena onda aquí con Gregorio Luque. Yo no voy a perder su programa, verdaderamente se los digo, don Gregorio Luque, porque me fascina Cricri, además de que me da una nostalgia verdaderamente enorme. No solamente por la infancia, Cricri, etcétera, sino porque, hoy lo platicaba yo por ahí con mi esposa, que escucho uno determinadas canciones y te remite a un México, y de veras no quiere uno ser aquí ni aguafiestas ni amargado, ni nada, porque luego también hay gente que dice, como que están buscando lo malo, vean lo bueno. Quien quiera llamar, ahorita puedo pasar unas preguntas, ¿verdad? O comentarios que quieran hacer, 818-985-5735. Si no, tranquilos. Pero te pregunto, a ver, algo positivo, algo bueno de estos gobiernos neoliberales, de Fox, de Calderón, el seguro popular, me dicen muchos, ¿no? Yo ya llevo tiempo viviendo fuera, que el seguro popular, la verdad es que no sé muy bien cómo está la onda, pero tengo entendido que se ha ayudado a mucha gente. Pero estructuralmente, pues, México podría estar mucho mejor, ¿no? Bueno, yo diría que México podría estar mucho menos peor, porque yo no le veo nada bueno, Nada bueno. Nada. O sea, para mí la cosa... Han aumentado las exportaciones. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Mira, hablando del sistema, es ya tan cuestionado y ha sido tan dañino en todo el mundo que ya ha habido muchos economistas, especialmente en Francia, que han denunciado abiertamente que el PIB, por ejemplo, que es un indicador, el Producto Interno Bruto, no es no nos referimos a los políticos, nos referimos al Producto Interno Bruto, hombre, jolines. Sí, el Producto Interno Bruto no es un indicador de progreso, es simplemente una medición
de la cuantificación de lo que se produce en un país, cuantificado en dinero, pero eso no tiene nada que ver con la distribución de la ganancia, además de que hay muchos ingredientes ahí que inflan una situación. Por decirte algo, por darte un ejemplo muy concreto sobre México. Uh-huh. Cuando se cuantifica el Producto Interno Bruto de México, viene, por ejemplo, todo lo que produce el sector de las maquiladoras, uh-huh. Pero, o sea, y que se exporta, ¿no? Pero ahí no se deduce la gran parte del contenido estadounidense o de otras partes del mundo que entró a México para ser ensamblado en las maquiladoras. No sé si tú sepas, probablemente lo sepas, que históricamente el contenido local de los productos que salen de las maquiladoras en México es el 2%. No lo sabía. Bueno, es bajísimo. Uh-huh. O sea, la cadena de producción no existe realmente, no está integrada, no hay una red de productores, de fabricantes de piezas, de partes en México que estén integrados a una cadena de producción que finalice en una maquiladora y que después se exporta a Estados Unidos. Uh-huh. O sea, la gran parte de lo que exporta la maquiladora a Estados Unidos fue producto que primero se importó a México y que solo el 2% de ese producto se le agregó en México y el resto es la mano de obra explotada a precios de moderno trabajo esclavo. Uh-huh. Pero eso sale en el Producto Interno Bruto como que, o sea, es una cifra más que agrega N porcentaje a ese Producto Interno Bruto. Uh-huh. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Cómo se traduce en bienestar de la población? No hay, porque la parte que se queda en México son salarios de hambre, de explotación total. Entonces, cuando hablan de que creció la exportación o de que creció el Producto Interno Bruto, eso no tiene nada que ver con el progreso. Los diarios pueden estarse lamentando de que cada vez está peor el Producto Interno Bruto, de que está peor el crecimiento económico de México, pero aunque estuviera creciendo en vez de al 2%, que es todavía un indicador peor, aunque estuviera creciendo como en las épocas de los 70s u 80s a 6%, mientras no haya una distribución y mientras no esté integrado en ese Producto Interno Bruto el trabajo de gran parte de los mexicanos, pues no quiere decir nada, es un engaño, ¿sí? Entonces, por eso como entre otras razones, por eso estamos viendo que hay un gran empobrecimiento de la población mexicana. Por eso el otro ejemplo que te di de los salarios mínimos que no alcanzan ni para comprar la mitad de la canasta básica y que además un gran porcentaje de la población apenas si gana un salario mínimo. Y eso es dentro de la economía formal. Dentro de la economía informal muchas veces no le pagan ni salario mínimo, le pagan menos de eso, ¿no? Álvaro, y en tu opinión, esto sería... Vamos a utilizar un término médico, ¿no? Para lo que es el origen de una enfermedad, utilizan el concepto la etiología de esta enfermedad. Si entendemos esto como una enfermedad, se puede decir así, ¿cuál es la etiología de esta situación, de esta problemática? ¿Cuál es el origen? Es decir, vamos a atacar el problema en su raíz, no en sus efectos. Bueno, y para atacarlo en su raíz, pues es que hay que mirar al mundo, ve lo que está pasando en España, lo que ha pasado en Grecia, o sea, pero no quieren cambios. Vaya, no quieren, están controlando absolutamente todo, muchísimos países, y el que se atreve a sacar la nariz para decir yo quiero irme en otra dirección, pues pueden quebrarle las piernas para que no lo haga. Sí, totalmente de acuerdo, y además estás en lo correcto cuando dices hay que, para hablar de la etiología de esta enfermedad, nos tenemos que salir de México, nos tenemos que ir a un nivel, a una esfera global, y nos tenemos que ir a la raíz, ¿sí? Sí. Y lo que te puedo decir categóricamente es que el sistema capitalista no es sostenible. Y no es sostenible no por razones de filosofía o de valores morales o de economía. Comunista, ya los escucho decir, Luengas invitó a un comunista. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las creencias que pueda tener una persona. No, hay una razón muy sencilla de entender. El sistema de mercado, el sistema capitalista necesita que tenga un flujo de consumo
de cosas, de productos, de bienes, de materias primas, infinito. Y no puede sostenerse un sistema que requiere un consumo infinito de cosas en un planeta que tiene recursos finitos. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver con filosofías, tiene que ver con simplemente la naturaleza, con lo físico. No puede haber un consumo infinito en un planeta que tiene recursos finitos. Y por eso también, ya saliéndonos nuevamente del tema de México, pues estamos viendo las consecuencias que hay del calentamiento global, de que se están derritiendo. Pero que lo niegan, ¿no? Que lo Estos niegan. tipos, Sí. los mercaderes de la duda lo niegan. Hay una película que me han recomendado mucho ahora, los marchantes o mercaderes de la duda, que ya no la encuentro en las carteleras, que son los que son capaces de hacerte creer mil cosas, como por ejemplo que el calentamiento global es una farsa, pero le pagan inclusive a científicos para que digan lo contrario. Sí, ¿O no, bueno, o no va por ahí? sí, es lo que te iba a decir, que, o sea, estas gentes les pagaron para armar toda una historia contraria y para hacértela creer, y producen programas y todo tipo de cosas, de documentos para hacerte creer que no es cierto, ¿no? Sí. Pero lo bueno de esto, si hablamos de algo bueno, es que la madre tierra no funciona bajo la lógica humana. Claro. Y entonces, por más que digan o no digan o dejen de decir o agreguen, La madre tierra la madre tierra se va a seguir cumpliendo con sus propias reglas y se lo va a cobrar a la humanidad. Oye, se lo está cobrando es la por humanidad. eso que escuchamos en diferentes esferas del mundo, por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? Carlos Taibo en España. Si lo buscan Carlos Taibo en YouTube y le ponen el decrecimiento, van a ver que hay gente que está hablando ya del decrecimiento, mientras todos estos cacarean que el crecimiento de la economía, escucho voces de personas inteligentes que hablan del decrecimiento. A ver, explícanos eso. Bueno, es exactamente lo que yo te decía hace 5 minutos, de que el PIB no tiene ningún valor como indicador de progreso. Ese es uno de los argumentos más fuertes de la economía del decrecimiento. Que, por ejemplo, Carlos Taibo o Serge Latouche en Francia y Jean-Marie Jaribey también en Francia han escrito muchísimos libros sobre lo que le llaman la economía del decrecimiento. En México hay un grupo de economía, nada más que ahí le dicen de descrecimiento, y en Estados Unidos le llaman más, porque también hay gente, en Estados Unidos hay economistas que apoyan ese paradigma económico que le llaman economía estacionaria. O sea, no se debe de crecer más, no se debe de consumir más, no se debe de producir más óxido de carbono, sino lo que se debe hacer es como mínimo estacionar el consumo, pero distribuirlo mejor, hacer todo mucho más eficiente. O sea que, por ejemplo, con otras tecnologías y sin consumir más recursos, puedas proveer de electricidad a una ciudad de 200,000 personas, pero que lo hagas con otras tecnologías que no consuman hidrocarburos, que su huella ecológica, la huella ecológica es muy importante en esto, sea mucho menor, pero por la tecnología, de todos modos, tenga la capacidad de proveer la energía eléctrica suficiente para una ciudad con una población de 200,000 habitantes. Vuelvo al tema de la solución global, que tú la estabas escribiendo en lo global, solución o por lo menos intentos, ¿no? Pero antes déjame decir que es la primera vez que me escucha Pablo Valle, de aquí de Los Ángeles, California, y le ha donado a KPFK $50. A nombre de la estación, Pablo, muchísimas gracias, y gracias por escuchar el programa aquí por primera vez. Entonces, volviendo a esta evaluación, pasa por la cosa electoral. Por ejemplo, Podemos, Pablo Iglesias en España. ¿Cómo se llama el de Grecia que ganó? Tsipras, ¿no? Tsipras, que ya le están ajustando las tuercas ahí, ¿no? Ya se reunió con la alemana y... Sí, pero estas semanas estaba viajando a Rusia. A Rusia. A reunirse con Putin. Con Putin, sí, o bueno, con Putin, como le quieran llamar. Bueno, más no sé.
Bueno, sí, Vladimir Putin. Bueno, es que yo, por ejemplo, hablo con un economista chileno que vive en Francia y él le dice Putin de la manera más normal, Putin. Pero los franceses casi toda su acentuación declina en la última sílaba, ¿no? Como la gente quiere. El caso está en que, a lo que voy, ¿por dónde pasa la posible solución? Porque yo creo que pasa por el corazón y la mente del hombre. Mira, es decir, el cambio que quisiéramos ver en el mundo, como decía Gandhi, tendría que pasar por el cambio de las personas, pero está cañón. Exactamente, pero mira, la solución comienza por un cambio cultural. ¿Y cuál es ese cambio cultural? Entender que no vivimos en democracia, que eso de la democracia representativa es una falacia, es una parodia, y que la única democracia, que es la real, la única manera de hacerla es que nosotros, los ciudadanos de a pie, tomemos la iniciativa y la construyamos. Pero como cuando estamos vaya, con la doctrina del shock, pues, ¿no? Sí. Estamos tan torturados. Sí, estamos amedrentados, estamos muertos de miedo. Muertos de miedo. Y te ponen esto de la tortura que acaba de ocurrir ahorita el tema en México, porque, cuidado, te puede pasar a ti, O te pueden, bueno, ya no digamos lo de Carmen Aristegui y otros periodistas, aquellos no se atreven muchas cosas muchas peores. Cosas más. Miedo. Pero Entonces, te voy a decir ¿cómo una los cosa. ciudadanos van a decir nosotros? Te voy a decir una cosa muy importante. Perdón, Rubén. me dicen aquí, los estudios y análisis del doctor Enrique Lev lo corroboran fehacientemente, me dicen por Twitter. Otra persona. ¿Qué es lo que corroboran? Lo que acabas de decir también de esto del decrecimiento y tal. Pero a ver, okay. Del miedo y tal que te decía. ¿Cómo nosotros los ciudadanos? A ver. Mira, cuando la gente se dé cuenta, porque México está viviendo actualmente un deterioro vertiginoso, o sea, se nos está cayendo el país a pedazos. Cuando al principio mencionaste anomia. Anomia es la ausencia del Estado de Derecho. Es el caos total, es la desorganización social en la que el principal indicador es la impunidad de quienes están en el poder. O sea, pueden hacer lo que les dé la gana. Absolutamente, lo que se les dé la gana. Porque no hay Estado de Derecho. Hasta privatizar el agua, volar en helicópteros, todo. En helicópteros entonces la gente, ese miedo lo tiene que analizar y digerirlo y darse cuenta que el costo de no hacer nada, ya está tan deteriorada la situación en México que el costo de no hacer nada actualmente ya es mucho más alto que el de organizarse, aunque se ve difícil y piensas que tienes que subir una montaña, que tienes que subir al Everest para lograrlo, pero el costo de no hacer nada te puedo garantizar que ya es mucho más alto que el de tomarte el trabajo de hacerlo, de organizarte, de buscar un tiempo cada persona para organizarse, para buscar a otras personas que estén también inquietas con la necesidad de tomar la iniciativa y nosotros construir el país. ¿Te acuerdas cuando vino el padre Alejandro Solalinde? Tuve la oportunidad de invitarlo a casa, le hice una entrevista ahí en mi casa. Y el padre Solalinde ahí dijo en esta entrevista, bueno, ¿y qué tal si ustedes que no bajamos a México de futbolero y telenovelero, qué tal si México da la sorpresa? Yo dije, ¿será? Puede ser. ¿Será? Puede ser, porque lo que sí veo es que hay cada vez más necesidad, más inquietud, más llamado, más pedida de ayuda de la gente común. A decir, bueno, ¿cómo nos organizamos? Denos ideas, ¿qué podemos hacer? A gente que que reciben ideas tratan de organizarse. Desgraciadamente todavía hay se puede decir que un universo de gente que está tratando de organizarse, que está tratando de oponerse a este sistema, pero que están disgregados todavía. Y lo que están buscando es la manera de converger. De esa convergencia de ideas, de buscar todas las afinidades que tenemos y guardar las diferencias, porque diferencias siempre va a haber, pero en esta situación tan dramática tenemos que entender que es muchísimo más importante guardar esas diferencias que podemos ver socioeconómicas, culturales, de otro tipo, porque hay muchas afinidades, empezando por que si no actuamos, realmente estamos cancelando el porvenir de nuestros hijos y nuestros nietos de las generaciones futuras. Si actualmente la población de México está amedrentada, pregúntate lo que le va a tocar
a los niños de ahora y a los que están por nacer. Tremendo. Mira, yo veo que uno de los factores para esta anomia y para toda esta, que le han hecho un profundo daño a México, y no porque yo ahorita esté fuera del mainstream, gente que me conoce sabe que dentro del mainstream y dentro de la televisión del mismo mainstream, me atreví a invitar a la gente de la televisión a hacer un papel decente en los medios de comunicación. Entonces, dicho lo cual, y he tenido que pagar consecuencias de ese asunto también, pero dicho lo cual, y no quiero meterme en ese tema, creo, a nivel también global, uno de los factores más dramáticos de todo este estado de cosas es el papel perverso de los medios de comunicación en el mundo, que llegan a los hogares y que llegan más que a los hogares, llegan a los cerebros y al inconsciente, etcétera, y están dando contenidos de vergüenza, so pretexto de la cosa mercantil. Siempre he creído que se ha podido ofrecer una televisión y una radio mercantil digna, y hay ejemplos de que eso puede ocurrir. Pero francamente, ¿cuál es el papel que tú ves de los medios de comunicación, televisión, radio? Acabamos de ver aquí que uno de los últimos reductos que existían de voces distintas y de una periodista a quien le tengo aprecio y respeto personal como Carmen Aristegui, buscaron la excusa para quitar ese espacio, ¿no? Sí, bueno, es que todo, en primer lugar, todo el sistema está corrupto, ¿no? Si tuviéramos gobiernos que realmente representaran a la ciudadanía, que estuvieran yendo en pos del bienestar de la sociedad, lo primero que harían es que, en primer lugar, no hay que perder de vista que las ondas hertzianas, o sea, el espacio tendrían que radioeléctrico, ser públicas. Es público, sí. Es público, que los privados nada más tienen una concesión, sí, y que se les puede poner regulaciones para que cumpla con una responsabilidad social, porque también ese es otro tema muy grande, la responsabilidad social empresarial. Todas las empresas, aún dentro del sistema capitalista, tienen una responsabilidad social empresarial o corporativa. Bueno, ese es un tema que en los últimos 20 años ha crecido mucho, al grado de que ya hay muchas universidades en Estados Unidos, en Europa y algunas en México, que tienen ya carreras de responsabilidad social empresarial, o tienen materias, por lo menos, de responsabilidad social empresarial, aunque también ha sido corrompida mucho deliberadamente para que se vuelva en realidad una simulación, ¿no? Pero si realmente viviéramos en democracia, si realmente la ciudadanía se organizara para construir un nuevo paradigma, un nuevo pacto social, entonces los medios masivos de estupidización y de manipulación no lo serían. Serían medios masivos de difusión de información objetiva, de cultura, de educación, pero un entretenimiento, y de entretenimiento sano. Mira, sano. Yo les voy a compartir una anécdota rápidamente aquí, nomás rápidamente digo que Ricardo Cortés Gutiérrez, desde Utah, desde el estado de Utah, un abrazo hasta Utah, hizo una donación de $25 para KPFK y se convirtió en miembro de la estación. Ricardo Cortés, pues muchísimas gracias. Rápidamente, porque se nos está agotando el tiempo, alguna vez vino aquí Rolando Villazón, tremendo tenor mexicano. Yo había leído que Plácido Domingo dijo, ese señor, Rolando Villazón, va a ser mi sustituto. Bueno, vino y el Los Angeles Times decía, The Voice to Watch, la voz para ver, y venía a cantar al Dorothy Chandler Pavilion, Romeo y Julieta, con una tremenda cantante rusa que se llama ¿cómo se me fue? ¿Cómo se llama? Por favor. No sé. Ahorita digo, ¿cómo es posible si la entrevisté y soy de sus... Ana Netrebko. Entonces vinieron juntos. Bueno, para convencer al medio en el que yo estaba de hacer un reportaje, para que los mexicanos de Los Ángeles conocieran a un fregón mundial, que es una especie de estrella de rock en el mundo de la ópera. Lo que pasa es que lo operaron ahora de las cuerdas vocales. Bueno, fue muy complicado, pero afortunadamente esa persona accedió y lo hicimos el reportaje. Y lo pusimos cuando se miden los ratings en sweeps. Y al día siguiente, pues imagínate, ¿no? Porque yo me la estaba jugando, a ver si no me mientan la madre, llego y los ratings se fueron. No, resulta que los ratings subieron, y no lo podían creer, porque se rompió el paradigma. Bueno, cuando ya fui como espectador al Dorothy Chandler Pavilion a ver la ópera, varias familias, por lo menos 5, con sus hijos, ¿no? Me buscaron, me encontraron, y algunas de ellas dijeron, oiga, nunca en mi vida había estado en una ópera.
Gracias a la difusión. Gracias a un reportaje. Pero es que aquí creen que hay que darles narcocorridos, nada más. Hay que darles de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿es lo que la gente pide? ¿Lo que la gente quiere? ¿O lo que el medio verdaderamente le impone? Y no solamente por negocio, no, sino porque todo eso tiene una ideología en sí misma conveniente para tener a la gente en un estado de tortura para poderla manipular. Catatónico, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Sí, así es, Rubén. Hay una gran manipulación. Hay una manipulación que llega al grado de que la gente ya, sus actos reflejos, ya actúan de manera mecánica. O sea, ya no pierden su capacidad de crítica, su pensamiento crítico, ¿no? Entonces tú puedes ver, por ejemplo, si regresamos por un momento a México y a todos los grandes problemas de México, aún dentro de la situación de la gente que está buscando soluciones, tú puedes ver como, por ejemplo, una cosa escandalosa, un evento escandaloso que daña mucho al país, jala muchísimo más, por ejemplo, los 43 de Ayotzinapa o el mismo caso de Aristegui, que son escandalosos de diferente manera, pero son escandalosos, jalan muchísimo más en audiencia, en los medios, en las redes sociales, que por ejemplo si tú te pones a hablar, eso yo lo he vivido directamente, si tú te pones a explicarles de cómo funciona el sistema de explotación que a ellos mismos está haciendo que les paguen menos, mucho menos de lo que vale su trabajo. Sí. Si tú les pones una historia, por ejemplo un documental de cómo funciona el sistema de explotación, el nivel de interés es mucho menor porque no es escandaloso, porque pasa lo que tú dijiste hace rato, tortura lenta, o sea, pasa lentamente. En cambio esto de los 43 pasa de súbito, o lo de Carmen Aristegui pasa de repente, ¿no? Entonces, en cierta forma se puede decir que utilizan los medios el morbo para jalar la audiencia, lo escandaloso, cuando pueden haber muchos otros temas que tienen mucho mayor trascendencia a lo largo de la vida, que están ahí permanentemente impidiendo muchas de las necesidades de la gente, pero que no jalan audiencia, no llaman la atención, porque están ahí, pasan desapercibidos por debajo. Bien, pues hay una gran manipulación. Nos queda un minuto. Álvaro, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido esta noche aquí a Contragolpe. Les invito a los amigos que están escuchando a que lean un artículo que publiqué el día de hoy que se llama México, tortura y estado y la cuestión del shock, la doctrina del shock. Que lo lean. Les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Rubén. Como siempre, un honor estar en tu programa. Bueno, y ya te volveremos a invitar porque la gente se quedó picada, eso espero. Gracias, José Benavides. Gracias, nuestro amigo acá en los controles. Gracias a ustedes que nos acaban de escuchar. Contragolpe, KPFK. Gracias a las personas que hicieron donaciones. Y les invito, pues, rubenluengas.com, entre noticias. Buenas noches.